Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera. Hoy estamos especialmente contentos de volver a tener con nosotros a nuestro querido amigo y colaborador, don Carlos Paz, escritor, analista geopolítico y estudioso, aunque yo ni estudioso ni experto, que son todo palabrejas muy desprestigiadas, sino hombre que ha vivido Siria y esa zona del mundo, y lo ha vivido hablando con sus gentes, mezclándose y sobre todo queriendo a esos países y estimando a sus gentes. Por lo tanto, ¿quién mejor que él para hablar sobre él? Es un escritor muy afamado que tiene entre sus libros uno que yo recomiendo especialmente, que se llama Descifrando el Islam, editado por EAS, y que debería ser lectura imprescindible para todo público español que quiera saber qué demonios es el Islam, qué se esconde entre tanta propaganda, entre tanta publicidad, distinguir Islam de islamismo y otros matices muy interesantes y muy necesarios a conocer hoy en día, época de tanta confusión. Querido Carlos, muy buenas, ¿cómo estás? Pues muy buenas tardes, un placer volver a estar contigo, indudablemente. Todo bien, gracias a Dios. Pues bienvenido. Y muy preocupados. Seguimos contigo el tema de los de Siria, la caída del régimen de Al-Assad, el advenimiento de estos seres de luz que nos decían que eran Julani, Golani, como se llame, porque ese señor tiene muchos nombres, es como el diablo, que tiene muchos nombres, ¿no? Y bueno, estamos recibiendo noticias terroríficas sobre matanzas, sobre secuestros, sobre confiscaciones a las minorías que otrora en Siria vivían en paz y en tranquilidad, sin que nadie les molestara ni les preguntara en qué creían o qué comían, cuándo comían, o si llevaban un vestido u otro. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, antes de nada decir que se ha ido cumpliendo lo que estuvimos hablando cuando acaeció la destrucción de las estructuras del Estado basista sirio, que no era otra cosa que saber lo que Perogrullo podría haber dicho, que ante el advenimiento y la instauración de un régimen islamista de Al-Qaeda, pues solo podía suceder, estuvimos hablando en las primeras semanas de la imposición de códigos de vestimenta, de la prohibición pública de alcohol y tabaco. Estuvimos hablando de que se estaban elaborando unas listas de cristianos y tiempo después, al instante de que Almudena Ariza nos iluminara con todo lo que estaba sucediendo en Siria, hubo un apagón mediático, ya no se habló nada más y lo que estuvo sucediendo sistemáticamente hasta que ha trascendido ya por que no se ha podido ocultar lo que estaba acaeciendo, después de hacer esas listas de cristianos, después de hacer esas listas de alawíes, pues bueno, han venido ejecuciones de cristianos, de alawíes, de otras minorías, de los drusos, y ante esta situación insufrible por parte de una extensa parte de la población, porque pensemos que si los alawíes eran en torno al 10-11%, que los cristianos también, que los chiitas otro tanto, estamos hablando de casi la mitad de la población. Entenderemos que la mitad de Siria estaba en un clima asfixiante en donde su propia vida corría peligro. Por supuesto, no hablar de todas las personas que han colaborado en todo este tiempo con las antiguas estructuras del Estado sirio. Ante esta situación, en la costa, en la exigua zona marítima de Siria, que está entre Turquía y el Líbano, las ciudades de Tartus y Latakia, que es la cuna de la minoría alawí, se ha levantado en armas contra esta imposición islamista que veíamos venir. Querría recordar que ya no solamente Almudena Ariza, sino compartiendo micrófono con Vidal Cuadras, nos decía ante la pregunta en un programa de qué era lo que él creía que iba a pasar después de la caída de Bashar al-Assad, dijo que habría que esperar y ver qué es lo que sucedía. Lo que sucedía era bastante claro, ya lo sabíamos muchos, y solo podía suceder lo que ha sucedido durante todas estas semanas desde diciembre,
hemos estado hablando que solo podía suceder esto. Y además, recordemos cómo el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, fue a reconocer al gobierno de Siria, como la Unión Europea, de una manera enteramente obscena, está hablando de que la culpa de lo que está sucediendo es de los antiguos seguidores de Bashar al-Assad y no es tal cosa. Y aquí ya no se está hablando de la defensa, ni siquiera en los años de guerra era así, pero por supuesto ahora mucho menos. No es la defensa de la persona de Bashar al-Assad o lo que representaba el partido Baas. Aquí lo que se está defendiendo es la vida de las minorías de cristianos, alawíes, drusos, chiíes, que no quieren estar sometidos por una sharia estricta derivada de esa interpretación literal, rigurosa y enteramente kafkiana, que como es en la que se basa Al-Qaeda. Esta es la situación de hoy. Si va a aguantar esta insurrección y esta defensa de la vida de estas minorías, está por ver, indudablemente. Se necesita la ayuda exterior, se necesita que Rusia se implicase a algún país para que pudiera ayudar. Me consta que hay unidades del antiguo ejército sirio en territorio iraquí que podrían empezar a entrar en Siria, pero sin el apoyo internacional lo van a tener muy difícil. Pero también entiendo que no tienen otra opción todas estas minorías, porque de lo que se está hablando es de defender sus vidas, no de otra cosa como nos quieren hacer entender. Así es, y además hemos visto imágenes durísimas, imágenes de crucifixiones, que no podemos emitir aquí porque el vídeo sería censurado de inmediato, vídeos de crucifixiones, vídeos de destrucción de imágenes religiosas, de mujeres, llevándose una paliza tremenda. Es decir, no están siendo esto que, por ejemplo, esta señora nos contaba para recordar, porque hay que tener memoria histórica, Carlos. Y buenas noches. Hace ahora una semana en esta misma plaza, y a pesar del toque de queda, los sirios comenzaban a celebrar la caída de una dictadura de más de medio siglo y una guerra civil de 14 años. Cada día hasta aquí vienen ciudadanos a seguir celebrando y a mostrar su alegría. Ahora el poder está en manos de una coalición islamista que ha nombrado ya un nuevo primer ministro, que ha hecho declaraciones moderadas, ha anunciado que Siria va a ser un Estado de Derecho, que tendrá una constitución y que se respetarán los derechos de las minorías y no se va a interferir en la forma de vestir de las mujeres. Se ha restaurado ya cierto orden, volvemos a ver policías, tiendas abiertas, bancos, escuelas, pero hay que recuperar la devastada economía e investigar más de 100.000 desaparecidos. Esto es lo que contaba Almudena Ariza justo después de la caída de Bashar al-Assad. No dio una ni por casualidad, falló más que una escopeta de feria la señora Ariza, ¿no? Claro, yo entiendo que esta persona, el propio medio Televisión Española, otros muchísimos que ahora se están rasgando las vestiduras, que hay que recordar el quehacer de determinados medios y de determinadas personas, y me voy a encargar yo personalmente de ir publicando lo que decía cada quien desde marzo del 2011 hasta hoy. En el caso, ha sido cuanto más nos acercamos en el tiempo, es más sangrante, indudablemente, y yo entiendo que le tuvieran que decir lo que tenía que decir. Pero hablar de Estado de Derecho, hablar de que va a haber una Constitución, hablar de que hay normalidad es o ser profundamente imbécil, que no lo descarto, y además no es incompatible con lo segundo que voy a decir, o tener una malignidad congénita. Saber que esto no es verdad y decirlo, porque se es un mierda y se tiene el miedo, el temor a perder el trabajo. Yo creo que esas dos circunstancias se daban en esta ocasión. Es una auténtica burla decir que Al-Qaeda es capaz de elaborar una constitución, de garantizar un Estado de Derecho, que no va a haber códigos de vestimenta, dicho, que se van a asegurar el derecho de las minorías. Era evidente que esto no podía suceder. En otro tipo de regímenes podríamos discutir si esto es posible o no, pero en estas circunstancias solo podía derivarse en este caso. No podría haber evolucionado Al-Qaeda a ninguna otra posibilidad política. Es imposible. Estamos hablando de Al-Qaeda. Y por lo tanto, la imposición de códigos de vestimenta, la destrucción y la aniquilación, los asesinatos de las minorías étnicas y religiosas,
iban a ser indefectibles. La imposición de códigos desde el primer momento, incluso cuando estaba Almudena Ariza y algunos enviados de otros medios, fue público cómo se impuso el hijab, cómo se impuso la oración en los colegios y en las universidades, cómo se iba agrediendo a gente por mostrar alcohol o tabaco en la calle, cómo se empezaron la Navidad, recordemos la Navidad, no hace 2 meses, hace mes y pico, que era Navidad, y cómo se prohibieron en algunas ciudades la celebración de la Navidad, cualquier signo externo cristiano público se prohibió. Nada de eso existía, para algún despistado decirle que en Siria no existía ninguna, ni códigos de vestimenta, ni prohibición, por supuesto, del cristianismo, sino todo lo contrario, y cómo se ha ido imponiendo eso. Y esta señora y otros muchos medios nos han ido mintiendo constantemente de lo que sucedía en Siria y de lo que iba a suceder. Saben, evidentemente, antes hablaba de Vidal Cuadras, esta señora que me sacas tú, otras muchísimos, sabían lo que iban a pasar, pero han estado mintiendo porque la consigna era justificar el régimen islamista de Siria. Y ahora la Comunidad Europea, la Unión Europea, está también justificando este régimen de terror, que incluso lo último de lo último es que hace 2 horas he leído que Bruselas se plantea que Al-Julani vaya a Bruselas a hablar. Una auténtica a poner una bomba, a poner una bomba. Ojalá, pues ojalá fuera eso y no hablar, pero la realidad es que le van a dar el marchamo de legitimidad a este señor que hasta hace unas pocas semanas era un terrorista que tenía sobre su cabeza 10 millones de euros, 10 millones de dólares por su cabeza. Es una obscenidad con todo lo que está sucediendo. Hoy con las redes sociales no se puede tapar lo que está sucediendo y nos llegan imágenes constantes de asesinatos a alawíes y a cristianos. Una auténtica obscenidad. Sí, sí, absolutamente. Yo sí te saco a Almudena Ariza, y quiero que quede claro para toda la audiencia, es principalmente porque es la enviada de Radio Televisión Española, que es la cadena pública, y que la pagamos nosotros. Evidentemente que ha habido otros, en Estados Unidos, voy a sacar, pero Almudena Ariza tiene una responsabilidad mayor, si cabe, porque va en nombre de España, va en nombre de todos los españoles que le pagamos el sueldo y no un sueldo bajo. Por lo tanto, yo creo que estamos en nuestro derecho de pedirle explicaciones, como por ejemplo cuando durante esos días muchos le afeábamos pues la forma que tenía de explicar lo que ahí estaba pasando, se ponía estupenda y publicaba tweets como estos. Hilo muy interesante sobre Siria. Alerta sobre los que gritan que viene el lobo sin saber nada del país. Se refiere también a la cantidad ingente de bulos fabricados sobre lo que está pasando estos días de la era post-Assad. Se demuestra una vez más que la ignorancia es el mejor caldo de cultivo para la desinformación. O sea, esto es lo que respondía la señora Ariza cuando algunos en X, en otros sitios, decíamos, bueno, señora Ariza, ¿por qué no va a hablar con los cristianos? ¿Por qué no va a hablar con ciertas comunidades? ¿Por qué, no sé, en fin, está bien que le den un paseo por Damasco, que la lleven a... Pero bueno, vaya a hablar con todos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que decía, que no había que decir que viene el lobo. ¿Qué te parece? Efectivamente, los que sí hablábamos porque sabíamos, esta señora ha estado allí, bueno, pues como si pudiera haber estado en un resort, qué error de palabra, en un sitio de veraneo en el Caribe. La han llevado, la han traído, no ha ido a zonas, no fue, y se le preguntó por qué no fue a la zona de la costa y dijo, no sé qué dijo, no fue a los sitios donde existe esa situación terrorífica de persecución, primero de señalamiento, luego de persecución y finalmente de asesinato de esas minorías. Los que sí conocemos la zona, sabemos que el proceder de los medios de comunicación desde el 2011 ha sido este. En muchísimas ocasiones, cuando incluso se venía de aquella zona y se contaba lo que sucedía, los medios de comunicación de izquierda y derecha no dejaban explicar lo que estaba acaeciendo, el abandono a los cristianos de Oriente, que son los originarios. Allí están en Siria incluso
varias de las confesiones religiosas cristianas más antiguas de la historia, se les ha abandonado a su suerte, constante y sistemáticamente, por parte de los medios, por parte de la Iglesia, y se nos decía a algunos que poco menos que estábamos al servicio de Siria. En mi caso no es ningún secreto, detrás de mí hay una bandera siria, tengo una querencia profundísima por lo que representaba la Siria basista, pero esto no quita ni pone para decir que yo digo la verdad cuando he estado allí y que cualquiera que ha conocido Siria desde tiempo inmemorial hasta que comenzó la guerra, podrían dar testimonio de que la vida en Siria era plenamente homologable con la europea. Así que Almudena Ariza, evidentemente que siendo de Televisión Española se le pueden pedir muchas más explicaciones y deberían pedirse explicaciones porque con nuestro dinero nos ha estado engañando, ya mintiendo, no lo sabemos, porque para mentir tienes que tener conocimiento de causa de que estás diciendo algo falso, pero nos ha engañado porque ni sucedía eso, ni se sabía que no iba a suceder lo que ya relataba y vaticinaba. Como mínimo no ha hecho bien su trabajo. No ha hecho su trabajo bien en absoluto y se ha regodeado y ha tenido la desvergüenza de señalar a algunos diciendo que no conocen, que no saben, he tomado nota sin saber lo que allí pasa. Hombre, no, mejor que usted, señora Ariza, sabemos muchos qué es lo que era Siria, cómo se vivía en Siria y qué va a pasar después de Siria. Incluso nos pasamos desde marzo del 2011 hasta estas Navidades que ha sido destruida Siria, advirtiendo que fuera de las simpatías, de las filias y de las fobias hacia el gobierno de Bashar al-Assad, en caso de ser destruido el Estado sirio, lo que iba a venir era esto. No es que solamente ha pasado esto porque lo somos muy listos, es que solo podía pasar esto. La lucha era entre las estructuras del partido Baas, aconfesional, etcétera, etcétera, contra el islamismo. No había ninguna fuerzas democráticas. Nadie de los que luchaban contra Bashar al-Assad eran democráticos ni tenían ninguna intencionalidad de crear y defender el Estado de Derecho, la Constitución y todas las memeces que ha dicho esta señora. No existía nada de eso. No había ni un solo soldado miliciano terrorista o lo que se quiera que luchara en favor de la democracia. No había ninguno. Eso era una auténtica quimera y los medios de comunicación de manera sistemática han estado contándonos otra cosa. Aquello de los rebeldes moderados que querían medidas desde las primaveras árabes, que querían democratizar Siria. Nadie creía en la democracia en Siria de los que luchaban contra la Siria de Bashar al-Assad. Nadie, absolutamente nadie. Pedir eso era ser imbécil, maligno o las dos cosas. Terrible, terrible. Tú has mencionado un tema que es el que en Siria pues no se afeaba a nadie pues lo que bebían y lo que se fumaba y que esto se empezó a ver muy pronto, ¿no? Justo después de caer el gobierno de Bashar al-Assad. Pero es curioso que estamos empezando a ver este tipo de actitudes. El otro día yo lo marqué en mi cuenta de X @mgmonté porque tú también lo indicaste y me pareció muy sintomático que en Turquía, una serie de clérigos suníes, al menos porque llevaban una especie de turbante, esos que se ponen a veces porque los suníes no tienen clero como tal, iban por las terrazas de Estambul, me parece, llamando la atención, insultando, escupiendo a gentes que estaban, como saben, como la gente sabe, pues ahora estamos en Ramadán, entonces pues estaban comiendo a mediodía, tomándose algo, tomándose un café y saltándose el Ramadán. Y esto en un país como Turquía. Y esto yo creo que hubiera sido impensable hace unos años, no sé cómo lo ves tú, en la Turquía de Kemal Atatürk, ¿no? Efectivamente, desde la creación de la Turquía moderna, la República Turca, creada por Mustafa Kemal, por Atatürk, uno de los principios era la laicidad de Turquía. Cambia los códigos de vestimenta, obliga a los turcos a vestir a la europea, cambia el alfabeto y adopta los caracteres latinos y, por supuesto, impone una Turquía laica. Todo esto se terminó desde la llegada al poder de Erdogan. Erdogan pertenece a la hermandad musulmana, Erdogan está islamizando a marchas forzadas Turquía
y el hecho de ver esas imágenes, que la primera vez que las vi yo eran utilizadas por gentes animadas para crear ese clima de islamofobia constante, decir que eso es Sí. el Islam. No, eso es un país reislamizado en manos de alguien que pertenece a la hermandad musulmana. Porque yo creo que estas puntualizaciones son muy importantes. Nada de eso hubiera sido pensable en el Líbano, en Siria, en otros países, en el Egipto e incluso en el Egipto de hoy o en la Turquía de hasta antes de llegar Erdogan. Todo esto se explica por eso, por esa reislamización que está sufriendo Turquía, que es la que ha animado desde la mitad de la guerra, desde el año 18, es quien ha animado a la destrucción de Siria y desde luego el principal protagonista de que el señor Julani sea el presidente del gobierno de esa Siria, en la que nunca va a haber elecciones, nunca va a haber constitución, el Estado de Derecho no van a saber nunca qué cojones es eso, ni va a haber ningún respeto a las minorías. Señora Almudena Ariza, ¿usted en qué mundo vive, señora? ¿De qué jungla, de qué pizzería sórdida se ha escapado usted? Así es, y que nadie piense que en Turquía unos individuos pueden pasearse por las terrazas de los restaurantes, además un país tan turístico como Turquía, insultando a los comensales sin la permisividad de la policía. Es decir, Claro. porque en un país como Turquía, el que toca a un turista, ya sabemos lo que pasa, ¿no? O sea que si esos clérigos o si esos religiosos hicieron eso, era porque sabía que lo podían hacer. Eso también vale, hay que dejarlo claro, porque no eran unos descontrolados, no, iban con sus atuendos, todos sus arreos, iban insultando a la gente que estaba comiendo, ¿no? Por lo tanto, y sobre todo hay que distinguir muy bien lo que decías tú, ¿no? Islam de islamismo. Porque es que es una confusión constante. La gente confunde el Islam con el islamismo. Y esto es un tema que aquí nos ha gustado siempre dejar claro desde el principio, porque no es para nada lo mismo. Y si nos puedes, ya que léanse este libro, por favor, léanse este libro para poder tener una idea clara de esto, pero ya que tenemos a don Carlos con nosotros, explícanos un poco, para que la gente le quede claro la distinción, ¿no? De que no todo es lo mismo. Una cosa brevísima, 10 segundos antes, Turquía, Sí. decir, para quien nos esté viendo, que era y sigue siendo de alguna manera un destino turístico de primer orden, ir a Estambul, y cualquiera que conozca Estambul o las grandes ciudades turcas sabe que las chicas pueden ir en minifalda en el barrio de Taksim, cruzas el puente de los Gálatas y en ese barrio no se creería uno que está en Hamburgo, en Tarazona o en Atenas, porque las chicas, muchísimas, van en minifalda y el consumo de alcohol es enteramente libre, la música actual suena en las discotecas, etcétera, etcétera. Es decir, si ha sucedido eso, es por la aquiescencia del gobierno turco que anima a que esas situaciones ocurran. Exacto. Y que está cambiando Turquía delante de nuestros ojos, con todo lo que conlleva, puesto que Turquía es el segundo o tercer ejército más grande de la OTAN, tiene un poder enorme, es un hegemón regional, etcétera, etcétera. Se quiere devorar a Armenia, tiene invasión de terreno robado a Siria, está en Chipre, está en Libia, en fin, un auténtico Está armando los azeríes para, claro, para destruir a la cristiana Armenia, que tampoco la Unión Europea ni esos medios nada. de derecha tan maravillosos defenderán nunca. Pero me estás preguntando la cuestión del islamismo, que creo que es capital. Total. Y es esa confusión entre Islam e islamismo por la que muchas veces se da gato por liebre y se echa las culpas al Islam y se echa las culpas a determinados países de mayoría islámica para confundir al personal, crear odios y tener distraída a la población y al final proteger los intereses de grandes corporaciones o del Estado de Israel. El islamismo, respondiéndote, es el islam político, es esa parte del islam que quiere imponer la Sharia como única fuente de derecho y que surge de dos centros culturales, de dos pivotes que son el wahabismo de Arabia Saudí, de aquella interpretación del siglo XVIII de Wahhab que ha dado origen con esa rigurosidad, esa literalidad, esa descontextualización de los textos sagrados a todos los grupos terroristas que conocemos, a los talibán, al Estado Islámico, Al Qaeda, a todos estos de los que estamos hablando de Siria, y luego habría un segundo pivote
pivote del islamismo, que es la hermandad musulmana, una cofradía político-religiosa, según ellos mismos se definen, que quieren implantar la Sharia como única fuente de derecho también, pero que a la hora de utilizar los medios para la consecución de sus fines no hacen ascos e incluso prefieren en primera instancia recurrir al juego político democrático y por lo tanto se diferencian en los medios con respecto al wahabismo porque de primeras no utilizan la violencia. Crean partidos políticos, en Europa y en España hay partidos políticos que dependen de la hermandad musulmana, el partido político de Erdogan es de esta hermandad musulmana, conjuntamente con Turquía y Qatar son los grandes sufragadores de este islamismo y son interpretaciones de escuelas coránicas muy concretas y sobre fondos culturales muy concretos. Entender, hacer pasar la parte por el todo, la parte del Islam que entiende que hay que imponer esa Sharia a sangre y fuego y hacerlo extensivo a esas 45 naciones, a esos 1.500 millones de personas, es un auténtico disparate. De hecho, el islamismo, a quienes más ataca con mayor ahínco que con respecto a los cristianos, es al propio Islam, a ese Islam que no se adapta a esas interpretaciones, que no comulga con las interpretaciones del islamismo. Y son las grandes víctimas de ese islamismo y son musulmanes. Es decir, por otra parte, ese islamismo es sufragado sistemáticamente por Occidente y la hipocresía de Occidente llega al punto de sufragar el islamismo cuando atenta el islamismo, señalar al Islam. Esta es la incongruencia sobre la que nos movemos constantemente y hacernos creer también, por último, para mayor confusión todavía si cabe, que todas esas hordas de salvajes que vienen, muchos de ellos, de países de mayoría islámica, nos los hacen pasar por fervorosos musulmanes, cuando son delincuentes, gente enteramente, pues lo que el marxismo llama lumpen, son gentes que no han leído el Corán más allá de cuando iban a la escuela, pero nos lo hacen Son pasar todo eso, bandidos. bandidos absolutos que ni guardan los preceptos religiosos ni van más allá de ser musulmanes culturales. Como cualquier español, crea o no crea, pues es cristiano culturalmente. Vienen de fondos culturales enteramente exiguos, nulos o inexistentes y cometen las tropelías que cometen aquí. Todo eso junto, el islamismo, la inmigración masiva, etcétera, etcétera, nos lo hacen pasar por Islam y entonces están generando los divulgadores del odio un equívoco que es muy peligroso. Cuando estamos condenando a una religión entera, es un juego muy peligroso. De hecho, permíteme que anuncie que este viernes 14 en la calle Tomás Bretón de Madrid, número 20, precisamente se dará una conferencia al respecto por un servidor, por el embajador de la República Islámica de Irán y por un sacerdote director del Departamento de Relaciones Interconfesionales, un sacerdote católico, que vamos a hablar de todas estas cuestiones y de algo más, porque creo que es muy necesario que se aborden estas cuestiones para que no nos den gato por liebre y que en ese equívoco hagamos el caldo gordo a otros oscuros intereses. Pues me parece una conferencia muy oportuna, muy necesaria, porque todos aquellos que hemos tenido el privilegio de poder visitar esos países y que hemos tenido contacto con otras corrientes del Islam, evidentemente no con el wahabismo, sino con corrientes chiitas o, por ejemplo, conocemos cómo nos han tratado, la exquisitez, ¿no?, con la que hemos podido comentar, tener un intercambio de impresiones, ver puntos en común y demás. Y, por lo tanto, es muy interesante que la gente no confunda islamismo con islam y, sobre todo, que se haga una pregunta, y es la relación entre el islamismo y el sionismo. Que esta sería una cuestión esencial, peligrosa de tratar, porque no tiene, es una cuestión bastante peliaguda, pero que allí, a mi juicio, reside el kit de la cuestión, ¿no? Es decir, ese islam, entre comillas, de laboratorio que luego sirve pues como ariete pues para sembrar el pánico entre la población y asociar a ciertos individuos fanatizados y desnortados con lo que es una población pues que, bueno, que lleva en sus países viviendo muchos años hasta que de repente pues no se sabe por qué se ha vuelto loca. Es lo que parece que la gente
percibe, ¿no? Entonces hay que explicar estos temas con mucha exactitud y ser muy rigurosos. Sí, 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 sí. sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Cómo crees que va a evolucionar el tema? Ya sé que no es fácil, pero ¿crees que va a haber resistencia a Julani y sus huestes? ¿Crees que va a haber una guerra civil en Siria? ¿Cómo ves la cuestión así a bote pronto? Yo creo, he defendido siempre que Siria no puede ser islamista, por la esencia de Siria. Solamente Siria podría ser islamista si todas esas minorías son expulsadas o asesinadas, si son eliminadas esas minorías y son repobladas por gente venidas de las arenas del desierto, podría haber indudablemente una Siria islamista. Pero por la esencia de cómo es el pueblo sirio, esa Siria islamista es imposible. ¿Cómo va a evolucionar las circunstancias? No lo sé. Yo, desde luego, deseo que la insurrección cobre cada vez más fuerza y logren echar a todas esas gentes que en muchas de las ocasiones, como el propio ministro de Justicia, es que no son sirios, para empezar. Son gentes Claro. venidas, el caso del ministro de Justicia es egipcio, pero hay gente marroquíes, gentes del Cáucaso, gentes venidas de Afganistán, son gentes que no son sirios. Claro, Y porque ellos tienen el concepto de la UMA, ¿no? Es decir, no hay países, no hay nacionalidades, sino solo la religión, ¿no? Y por eso, efectivamente, Al Qaeda cree en eso y por lo tanto trae a gente venida de fuera de Siria. Podría darse, y era una de las finalidades por las que surgió toda la guerra y el conflicto en marzo del 2011, de fraccionar Siria. Pudiera ser que la zona de la costa, la zona de mayoría alawí, pudiera desgajarse de Siria. De hecho, a día de hoy hay una zona que sigue perteneciendo a Turquía, hay otra zona que tienen los kurdos en su poder, hay una zona que ha invadido Israel, hay unas pequeñas zonas que pertenecen a Estados Unidos y que hay bases norteamericanas, es decir, todavía recobrar la unidad siria se encuentra muy lejos ese punto y es posible que se cantonalizara Siria, era una posibilidad con la que yo contaba desde el principio y viendo esas insurrecciones es muy posible que acabe habiendo al sur una zona drusa y en la costa una zona alawí, donde acogerían, por supuesto, a los cristianos, los chiitas y las gentes que no quieran vivir en ese horror islamista. Yo creo que, no sé si esta insurrección en concreto va a triunfar, pero si esta no triunfa va a haber más. Va a haber más hasta que no quede un alawí o un cristiano o un chií en la zona islamista de Siria. Yo confío, espero y creo además que desde Irak van a venir unidades militares, van a entrar unidades militares e incluso blindadas para liberar parte de la Siria islamista y en esta o en futuras ocasiones se va a terminar con esa Siria islamista. Es una auténtica atrocidad, es un disloque histórico, no podría existir esa Siria islamista y entonces yo entiendo que cuánto va a durar no lo sé, ojalá sean 2 semanas, pero incluso dentro de unos años yo no me creo que pueda durar más de 2 o 3 años una Siria islamista, pero es verdad que en estos vaticinios me ha frenado mucho ver la respuesta de la Unión Europea. Yo pensaba que no iba a tener vergüenza, nunca la ha tenido, pero por lo menos un poquito de discreción sí va a existir. Pero viendo que la Unión Europea y que algunos medios todavía siguen apoyando a esta Siria islamista, la cuestión va a ser más difícil de erradicar. Si interviniese, ojalá interviniese alguna potencia exterior y limpiara de islamistas Siria, se podría llegar a crear una Siria aconfesional, una Siria multiconfesional y crear esa sociedad multiconfesional que existía hasta diciembre. Y yo creo que bien, o esta insurrección triunfa, o si no, la siguiente o la siguiente, porque es una lucha a muerte entre dos concepciones de la vida, entre una concepción que es totalitaria, eh, desfasada, enteramente alucinada, que no concuerda con los parámetros de la sociedad siria, o volver a lo que han conocido los sirios históricamente, una sociedad multiconfesional, de libertad plena, y esas dos maneras de existir, de concebir la existencia, se van a enfrentar a muerte una vez tras otra hasta que solamente quede una. pues tremendo, tremendo. Aprovecho para recordar a nuestros espectadores que, bueno, El Mundo por Montera, canal que se precia de tener a colaboradores como Carlos Paz y como tantos otros que aportan luz en estos tiempos,
Es un canal joven, llevamos ya unos meses y desde hace poco, desde la semana pasada, para todos aquellos que quieran y que lo tengan a bien, hemos habilitado una cuenta de Bizum que aparece ahora en pantalla y una de PayPal para aquellos a los que les sea más cómodo y nos vean desde fuera de nuestras fronteras, por si quieren hacer una donación para que este canal pueda seguir adelante llevando a cabo su labor y para poder sufragar pues, gastos pues, que genera plataformas o técnicos y que quieran pues, ayudar a que continuemos adelante. Lo digo pues porque la censura es cada vez pues, es peor, los algoritmos tienen sus preferencias, sus querencias y pues esta es una forma de que ustedes pues si quieren que ese tipo de contenido se siga haciendo pues puedan colaborar a ello. O sea que si les apetece y así lo desean, pues quedaremos muy agradecidos. Y bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando, ¿cómo ves el papel de los rusos? Porque he visto las bases rusas que han tenido que acoger, ¿no? a gente que huyendo despavoridos de sus barrios y de sus casas, han pedido asilo, ¿no? En esas bases para librarse de un final fatal. Sí, efectivamente, esas bases que estaban en el aire, si Rusia iba a poder mantener la base naval y la base aérea que tiene en Siria, la sigue teniendo y han abierto sus puertas. Hemos visto imágenes de cómo han acogido a gente que huía del horror islamista. Rusia tiene el problema del conflicto de Ucrania, tiene otros muchos problemas, tiene que solucionar antes otras cosas, pero indudablemente puede jugar un papel crucial. Yo cuando me refería a la ayuda exterior estaba pensando principalmente, aunque no solo, en Rusia, estaba pensando en Irán, estaba pensando en otras potencias regionales que tienen que hacerse cargo del peligro que supondría una Siria islamista. Una Siria islamista, primero por la defensa de la vida de todas esas minorías, en segundo lugar porque también se tiene que pensar desde un punto de vista geopolítico por el cual esa Siria islamista va a apoyar los intereses de Occidente, que ese es el intríngulis de todo. ¿Por qué Occidente apoya el islamismo? Se podrá preguntar mucha gente. Porque económicamente los islamistas siempre y de manera indefectible son ultraliberales y permiten la extracción de sus recursos. Y tanto en cuanto es así, Occidente va a entrar ahí, ya está allí. Hay empresas de extracción de petróleo, hay cuestiones de la conducción de hidrocarburos, de gas, y Rusia se vería también pues disminuida en esa zona. Estados Unidos había perdido grandes enteros en la zona y con esta cuestión de la victoria de los islamistas en Siria ha ganado algunos puntos. Rusia tiene que tomar alguna decisión de lo que tiene que suceder en Siria y la cuestión y tal como trabaja Al Qaeda en la zona no es para dejarlo para la primavera del año que viene. La cuestión se tiene que tomar en unas semanas. Irán también, por su parte, sabría que tiene también otro enemigo en la zona y que no le interesa. Se tiene que llegar la comunidad internacional a entender que no se puede permitir una Siria islamista, pero es que recordemos la época aquella del Estado Islámico en donde Estados Unidos públicamente dijo que estaba a punto de reconocer, de tener el reconocimiento, de conceder el reconocimiento internacional a aquel Estado Islámico. Imagínate. Esta es la situación. Con este reconocimiento, de alguna manera, que la Unión Europea está haciendo al gobierno de Al-Julani, lo que está haciendo es complicar mucho más la situación. Esto hubiera sido impensable hace 20 años que se hubiera admitido, pero ahora ya a calzón quitado, sin ningún tipo de caretas, Europa y muchos medios europeos y periodistas están justificando y defendiendo el quehacer del islamismo de Al Qaeda. Esto es algo inusitado, novedoso y escalofriante. Pero bueno, la ayuda exterior es Rusia. Me has preguntado por Rusia. Rusia tiene que tomar esa decisión de qué va a hacer, si permitir la existencia de ese horror que es la Siria islamista alimentada por Turquía, y sobre Turquía Rusia sí podría presionar para que dejase de alimentar ese horror. Turquía ya ha engañado varias veces a Rusia y Rusia ya no le tiene en buena consideración, y sea de la manera que fuere, Rusia tiene que intentar actuar en la zona y poner un poco de orden. Una solución que a mí no me gustaría, pero que a lo mejor a corto plazo sí es positiva, es la constitución de ese cantón alawí en donde las gentes que quieran huir del horror islamista se pudieran acoger. Y yo creo que por ahí en primera instancia podría venir la solución.
Pues será interesante ver cómo se mueven los diferentes actores, pero es imposible pensar, ¿no? Viendo toda esta barbarie en esa zona, ¿no? Y la masacre, las masacres, ¿no? Que están sucediendo. Es imposible no acordarse, ¿no? Del general Qasem Soleimani, y de cómo combatió al Estado Islámico y evitó, aunque esto sea casi pecaminoso decirlo en Occidente, pero evitó muchas masacres como las que hoy estamos viendo en la Siria post al-Assad, ¿no? Porque, bueno, su función era esa y la llevó a cabo pues de una forma brillante. No es extraño que lo quitaran del mapa, ¿no? Por esa... Otra sería la realidad Sí. si no hubiera pasado eso, ¿verdad? Sí, se ha ido trabajando de todas las maneras posibles, mediáticamente, militarmente, económicamente, en favor del islamismo. Una manera de trabajar en favor del islamismo fue asesinando al general Qasem Soleimani, que fue el creador del eje de resistencia, el creador de esa lucha, cambió toda la manera de concebir la lucha contra el islamismo solamente desde el punto militar. Es un héroe en toda la región, no solamente en Irán, ni mucho menos, sino No, desde Irán hasta el Líbano. Es un héroe y nos encontramos en Irak, nos encontrábamos en Siria y en el Líbano constantes referencias a Soleimani, que supo organizar según fuera la zona, la manera de combatir al islamismo. No era de una manera unívoca, sino que sabía trabajar según las gentes del lugar y la orografía y el enemigo islamista en concreto, de ir destruyendo ese islamismo. Y lo consiguió en grandísima medida, consiguió victorias importantísimas. Si sí, Qasem Soleimani hubiera sido norteamericano, habría películas de él seguro por la seguro. heroicidad de muchos de sus hechos, impresionante, pero destruyendo a Qasem Soleimani se daba un golpe muy fuerte a los que nos oponemos al islamismo. Ellos lo vendieron, le dan la vuelta a la Claro. tortilla y nos hablan incluso de que Qasem Soleimani era islamista o poco menos. Un auténtico horror. Pero esta es la verdad, que se ha trabajado para que el islamismo cada vez lo tuviera más fácil, hasta que han conseguido que Siria sea islamista. Pues que sepa nuestra audiencia que pueden ir cuando quieran, pueden comprar un billete a Beirut y hablar con las gentes de allá, o incluso ir a Siria si se atreven, y que encontrarán a infinidad de cristianos o en Irak que dan las gracias al general Soleimani porque lo salvó de una muerte segura. Un general iraní y musulmán chiita. Lo digo para que a la gente le quede claro. No vale la pena ir recordando estas cosas, porque si no, como que perdemos el foco, ¿no? Y claro, la ausencia de estas figuras que él fue tejiendo de una manera casi artesanal, ¿no? Esa red, ¿no? De resistencia, como tú muy bien has indicado, dependiendo pues de la cultura, del pueblo en concreto, de la orografía, pues realmente fue eficaz a la hora de acabar con el Estado Islámico. Sí, y que tristemente ahora pues vemos en Siria pues que todos estos grupos islamistas pues están en un momento pues en el que tienen la batuta, ¿no? Esperemos que dure poco o dure lo menos posible porque, en fin, es lamentable ver cómo una Europa sin entrañas, un Occidente sin entrañas, ha dejado a su suerte a tantos cristianos y a tantas minorías de otro tipo que van a ser presa de estos fanáticos y de estos rebanacuellos, ¿no? Todo esto nos debe llevar a la reflexión. Te deseo que tengas una excelente conferencia, que puedas ilustrar con tu verbo florido, querido Carlos, a todo el auditorio, y arrojar luz entre tanta penumbra. Pues muchas gracias por invitarme. Me gustaría que a esa conferencia fuera gente del pelaje de Almudena Ariza y todos los que no se enteran de qué va la película. Puede ser muy ilustrativo para ese tipo de gente. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad y es un placer verte y ver que este canal eh, intenta crear una corriente de opinión enteramente alternativa y que al margen de los algoritmos y de todas las censuras está subiendo y no hay nada más que ver el número de suscriptores que vas teniendo, cosa que me alegra. Pues te lo agradezco mucho, Carlos. Sabes que eres parte de esta casa y nada, hasta muy pronto porque vamos a vernos pronto porque lamentablemente vamos a ver más cosas en Siria. Esperemos que para bien y llevamos a todos, a todo el pueblo sirio y a todo el pueblo de esa región que sufre en nuestras oraciones. Y a ustedes, señoras y señores, lo dicho, recordarles que si quieren
apoyar al canal y les apetece, pueden suscribirse, darle al me gusta, y si ya tienen la gentileza pues, de querer enviar una pequeña ayuda vía Bizum o vía PayPal, si les es más cómodo o es que nos ven desde fuera de nuestras fronteras, pues quedaremos muy agradecidos. Y nada, Carlos, un fuerte abrazo, y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber conectado una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas tardes.